La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El armisticio es el acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Recibió el calificativo mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por potencias centrales como era el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanza la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada la Gran Guerra o Guerra Mundial, extensión entre la última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, Weltkrieg, aunque solo se generalizó en Francia, Guerre Mondiale, y en el Reino Unido, World War, en la década de 1930. Mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917. De allí se la conocía como Guerra Europea. En el 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras que Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo, en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declararle la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició la guerra de desgaste, donde las líneas de trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental o Frente Oriental. El ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre. En marzo de 1918, el 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Tras una ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos
primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y varias naciones se independizaron o se crearon. El calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer Estado en la historia autodenominado socialista, en general la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de julio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo de los siguientes años con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. En general, el 1% de la población mundial, una cifra extraordinaria. Dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de Naciones con el gobierno con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Sin embargo, 2 décadas después se estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se puede señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y, sobre todo, el auge del fascismo. Es todo por hoy, muchas gracias. Bibliografía, Wikipedia. Esto fue todo, mi nombre es Alejandro Pérez Campos y Dana Restrepo González.